Nunca, bajo ninguna circunstancia, vayas a aceptar lo que te ofrece este sujeto en tus sueños. Miranda nunca tuvo sueños. No recuerda una sola vez en la vida que haya tenido un sueño en el cual viera una película o viviera algo. Para ella, irse a dormir era acostarse, cerrar los ojos y de repente sentirse descansada, abrirlos y ya es un nuevo día. Es una chica muy activa en el momento en el que abre los ojos y entra un poquito de luz o simplemente se da cuenta que ya está despierta, se pone de pie y se pone a trabajar. Es una persona de estas en las que no es tan organizada, pero siempre la ves haciendo algo. No se la pasa sentada, no se la pasa como todo el día divagando, siempre está haciendo cositas. Miranda solo tiene recuerdo de una pequeña época donde sí tuvo sueños, pero créeme, no lo quiere recordar. Son cosas con las que no quiere volver a tener contacto. Y esta etapa data ya de hace muchos ayeres, cuando su sobrina iba a nacer. Su hermana, Carla, está a punto de tener a su primera niña. Su niña al día de hoy es una mujer de 20 años, así es que hazte una idea de los tiempos. Miranda en ese tiempo comienza a tener sueños por primera vez en su vida, y es algo muy extraño para ella, porque no sabe que está soñando. Miranda está dormida y de repente abre los ojos, se pone de pie cuando se da cuenta que no está en su habitación, no está en su casa, está en un parque en el que nunca antes había ido. Y este parque, este lugar, es un lugar precioso. Hay árboles, hay bancas, hay muchísimas personas por todas partes. Y ella está confundida. No logra voltear para abajo para ver su atuendo, pero no es algo que le llame la atención, le llama la atención el lugar. Tiene una vibra preciosa, tiene un pequeño lago en el cual hay un par de patitos por ahí que le llaman mucho la atención. Los sonidos son más reales que en la realidad, los colores son más brillantes que en la realidad. Todo ahí es tan envolvente y tan delicioso que está maravillada. Y es entonces cuando aparece Nicolás, digámosle Nick. Nick es un tipo que le habla y le dice: Miranda, qué bueno verte aquí, te he estado llamando desde hace mucho, qué bueno que ya estás aquí. Y Miranda, como no entiende que es un sueño, voltea y le dice: ¿quién eres tú? Y ve a un sujeto un poquito más chaparrito que ella, porque Miranda es bastante alta, mide unos 75, y este sujeto es un poquito más chaparro, mide alrededor de unos 65, unos 70. Tiene el cabello oscuro y su ojo derecho es verde y el ojo derecho es azul. Por eso es una imagen que nunca se le va a olvidar. Su rostro es blanco, 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 y se ve como una persona de esas que te dan confianza en el instante uno, como si sintieras que lo conoces desde hace mucho. Él, extrañamente, va vestido con un saco muy elegante, con una camisa muy elegante, y no lleva una corbata, lleva algo bastante más ancho que una corbata. Parece algo como si fuera medieval, pero se ve sumamente elegante, de unas telas muy finas. Y ella se le queda viendo, voltea de arriba abajo, y le dice: siento como si te conociera. Y entonces él le dice: es que desde hace mucho te estoy llamando. Ven, acompáñame. Y dice Miranda que ese sueño no lo puede olvidar aunque quiere, porque fue algo demasiado real y demasiado agradable. Este sujeto se la lleva caminando por el parque, comienza a contarle cosas que eso sí no recuerda exactamente qué es, pero le habla de las personas que están ahí, que todos son amigos de él, que todas de ahí son amigas de él. Pero ninguna de esas personas parece que estuvieran conscientes que Miranda y él están pasando, porque Nick y Miranda simplemente van entre las multitudes, entre los grupitos, y estas personas ni reaccionan. Van por un sendero y le empieza a señalar algunas de las plantas que están ahí, plantas de colores muy vivos, y él le comenta que estas plantas son exclusivas de su jardín, y él con mucho gusto se las puede dar a ella para que las tenga en su casa, porque tienen propiedades medicinales increíbles. Y le empieza a contar que esta planta cura enfermedades muy fuertes y esta otra cura ciertos problemas en la mente y en el corazón que ninguna medicina te va a ayudar a hacerlo. Y sigue caminando y le sigue explicando todo eso, hasta que llegan a un vehículo que está increíble. Ella, Miranda, no sabe nada de carros, pero suena que es un modelo antiguo pero sumamente lujoso. Son unos asientos de piel demasiado cómodos, el techo es bastante elevado. Ella se siente en un lugar como si estuviera más en una casa que dentro de un carro, porque dice que es enorme. Y estando allá adentro, este tipo le ofrece una copa con vino
Ella le dice que no quiere tomar nada porque se siente ligeramente desconfiada. Miranda tiene muy claro que nunca nadie había sido tan amable con ella y nunca nadie le habla con tanta familiaridad, porque Miranda está distraída, porque no es el tipo de personas que te lleva una conversación. Y eso hizo que se pusiera a pensar mientras Nick le hablaba. ¿Por qué le estoy prestando tanta atención? ¿Por qué no estoy haciendo algo? ¿Dónde estoy? Y eso hizo que cuando le ofreciera cosas no le aceptara nada. Nick, después de llevarla por un tour en su vehículo y explicarle que es el chofer y que es este carro, que si le gustan estos lujos porque él se los puede dar, la llevó a un edificio que estaba precioso. Y en ese edificio que estaba precioso se subieron a un elevador y Miranda no podía creer la cantidad de pisos que tuvieron que subir porque se tardó muchísimo en llegar a un piso en el que se veía toda una ciudad en la cual nunca antes había visto y entra en una habitación con los lujos más exorbitantes, extraordinarios, increíbles que te puedas imaginar. Mesas con comida, personas que querían servirles comida, bebidas, que les preguntaban qué necesitaban, personas haciendo espectáculos ahí circenses, cosas sumamente extravagantes. Nick le invita a que se siente en un pequeño sofá, que es la cosa más deliciosa que ella ha sentido en su vida, y ella se siente muy incómoda, porque se acaba de dar cuenta de algo. Ya van 10 veces que piensa, Miranda, vete de aquí, y no se puede mover a su antojo. El cuerpo se está moviendo como de una manera automática. Es como si estuviera en una película y fuera una actriz que se sabe el guión, pero ella no puede decidir dejar de hacerlo. Solo el único momento en el que tiene un poder de decisión es decirle sí o no a sus ofrecimientos. Y Nick continúa diciéndole, ¿quieres dinero? Y uno de estos tipos viene y le trae una bandeja, y en la bandeja vienen fajos de billetes de diferentes nacionalidades, divisas de muchas partes del mundo, pero ella reconoce mínimo 3. Su moneda nacional, el peso mexicano y el dólar, los únicos lugares en los que ha estado en su vida y por eso puede reconocer la moneda. Las demás monedas no tienen ni la menor idea de dónde son y son fajos bastante grandes. Reconoce en su país uno de los billetes que casi nadie tiene porque es de las denominaciones más altas. No te lo quieren cambiar en ninguna parte, casi nadie lo acepta porque es un número bastante elevado con el que no puedes comprar pequeñas cositas. Son para comprar cosas bastante grandes cuando acumulas un par de esos. Supone que esos fajos de billetes pueden ser cientos de miles o millones. Y ella está impactada. Está muy impactada. Pero no quiere aceptar nada. Algo le dice ahí que esto es una trampa. Pero es muy extraño. No se ha preguntado si esto es un sueño o no, porque es la primera vez que está consciente en un sueño. Es la primera vez que sueña. Al final, Nick le dice, Miranda, por favor dime qué es lo que quieres. ¿Quieres fama? ¿Quieres ser una persona reconocida? ¿Quieres no volverte a preocupar por el dinero? ¿Quieres tener fortuna? ¿Quieres tener poder? Tal vez a ti te interese el poder. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un puesto en el gobierno? ¿Ser una presidenta? Dime qué es lo que quieres. ¿Quieres tener personas que te sirvan como ellos me sirven a mí? ¿Siempre? ¿Quieres vivir más que los demás? ¿Quieres que tu familia, tus sobrinos, tus nietos pasen otra vida y tú sigas aquí, joven, hermosa? ¿Qué es lo que quieres? Y Miranda solo recuerda que movía la cabeza de un lado para otro diciendo no. Y él le dice, piénsalo, nada más recuerda que lo único que te voy a pedir es que me ayudes a que me conozca tu sobrina. Si me ayudas a que me conozca tu sobrina, lo que tú me pidas va a ser tuyo. Y Miranda se despertó y descubrió que su corazón estaba latiendo a 1000 por hora. Porque cuando le dijo eso, ambos ojos tornaron de color. De ese verde y ese azul se pusieron negros como la noche. Miranda, después de haber soñado eso, ya no quería soñar con nada de esto. Fue un sueño horrible, entendió por primera vez que era un sueño, pero no lo entendió por lógica. Cuando vives algo por primera vez, a veces la lógica no ayuda. Comenzó a preguntar, comenzó a contar lo que había vivido, y se dio cuenta que era un sueño, porque sus papás, sus hermanos, su hermana que iba a tener a su sobrina, todos empezaron a poner helados, fríos y blancos. ¿Sabes por qué? Porque todos habían soñado con Nick. Solo que ellos no vieron a este sujeto chaparrito del cabello negro. No. Uno de ellos vio a un moreno
alto, sumamente musculoso, con un ojo verde y un ojo azul. Su hermana había visto una chica que comenzó a hablarle acerca de cómo es la maternidad y cómo los niños necesitan un ángel de la guarda. La mujer tenía un ojo verde y un ojo azul, y le comenzó a prometer diferentes cosas. Lo único que le pedía es que por favor le entregara a su hijo. Sus hermanos y sus padres, lo mismo. Soñaron con mujeres, soñaron incluso con niños, que prometían todo, juguetes, fortuna, inclusive un bienestar que necesitaban varios de sus familiares por cuestiones de enfermedades, a cambio de que le entregaran a la sobrina, que se la presentaran, que le permitieran estar con ella siempre. La familia estaba helada. Y ahí fue cuando Miranda decidió simple y sencillamente: no me interesa nada de esto, voy a decir que sí. Y se los dijo de frente a toda la familia. Miranda no es una persona que se ande guardando tantas las cosas, así es que dijo: a mí no me interesa nada y no me importa que me ofrezca, es no. Y aunque sea un sueño, esto me da muy mala espina. Y el tiempo siguió avanzando. Después de ver la negativa de Miranda, la familia entera cerró la boca. Nadie volvió a hablar de eso. Y Miranda volvió a tener ese sueño 2 veces más. En las 2 ocasiones estuvo en lugares distintos, lugares en los que Nick hizo cosas cada vez más extraordinarias, pero Miranda es una mujer muy sencilla, no le llama la atención esas cosas, y menos si está poniendo en jaque a una persona. Ella no conoce de demonios, de embrujos, de fantasmas, no conoce nada de eso, pero sí conoce de personas que hacen timos, sí conocen de personas que abusan de los demás ofreciéndoles algo que realmente con letras pequeñas quiere algo muchísimo mayor. Y conoce personas que te ofrecen hasta las perlas de la Virgen, pero no están dispuestos a darte nada, pero sí están dispuestos a quitarte todo. Y él, Nick, le sonó a una de estas personas. Una persona que tenía una labia preciosa, una persona que te podía envolver, una persona que se le parecía a muchos ofreciéndoles muchas cosas y queriéndoles quitar lo más preciado. Así es que Miranda, todo el tiempo en los sueños para ella fue muy sencillo. No, 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 no. Cualquier ofrecimiento, yate, carro, mansiones, lujo, servidumbre, poder, dinero, vida eterna. No me interesa nada. No tenía que dar explicaciones, solo era no. Era lo fácil de esas películas mentales. Solo tenía que decir sí o no. No tenía que decir más, no tenía que tener un buen argumento, no nada. Y todo era no. Fin. Un día dejó de tener los sueños. La vida iba bastante bien, hasta que su sobrina, desde muy pequeña, comenzó a tener gustos por el ocultismo. Le llamaba mucho la atención. Y no es que el ocultismo per se sea algo malo. Cuando alguien conoce que existen cosas ocultas, es obvio que la curiosidad te llama. Pero aquí era algo diferente. La sobrina tenía un gusto que nacía desde la raíz, una necesidad. Conocía nombres, conocía cosas que personas a su edad no saben que existen. Parecía que aprendía muy rápido. Cuando comenzó a crecer y empezó a ser una mujer bastante malvada, una mujer entregada en carne y hueso a dañar a los demás, Miranda sabe que alguien en la familia, pero no sabe quién, aceptó lo que Nick les estaba ofreciendo. ¿Y tú, aceptarías los ofrecimientos de Nick a cambio de entregar a un pequeño? Toda familia tiene sus miembros dadivosos y egoístas, sus miembros que velan por los intereses de todos y los que velan solo por sus intereses. Aquellos que están dispuestos a sacrificarse un poco de ellos para que todos estén bien y aquellos que están dispuestos a que todos se sacrifiquen para que ellos estén bien. En la familia de nuestra suscriptora no es la excepción esta situación. Y hay una persona, la tía Eleonor, que es una persona absolutamente egoísta y absolutamente cerrada en ella. Es alguien que conforme fue creciendo nuestra suscriptora se dio cuenta que no la quería cerca, que era una persona que no era agradable tenerla por ahí. Siempre envidiosa, siempre queriendo lo que tenían los demás y siempre dispuesta a que a los demás les fuera mal con tal de que ella le vaya bien. Es de este tipo de persona que cuando te va bien, te envidia. Pero no nada más lo deja ahí, hace algo para que no te vaya tan bien, porque a veces ni siquiera le importa que ella le vaya mejor. Solo ver que los demás no están mejor que ella es algo que la hace sentir muy bien. Nuestra suscriptora cuenta que a lo largo de su vida
que estuvo llena de problemas con su tía Eleonor. Hasta que la tía Eleonor no volvió a tener contacto con la familia, pero porque hizo algo terrible. Hay un contexto muy fuerte, y es que nuestra suscriptora tiene un hermano que se llama Julián. Julián no ha tomado las mejores decisiones en la vida, y cuando cumple 18 años, conoce sustancias que no debió haber conocido y empieza a tener un problema de manejo de sustancias. Muy rápidamente cae en adicciones, no tiene ningún tipo de estudio y de repente es una persona que se la pasa todo el tiempo en casa y con muy malas amistades y parece que va a ser una persona que no va a llegar a ninguna parte. Nuestra suscriptora tiene muchas conversaciones con su mamá, con la mamá de Julián, que es su hermano, y empiezan a platicar acerca de qué pueden hacer. Y su mamá está muy desgastada, no tiene idea. Papá es una persona entregada al trabajo, no es una persona cariñosa y es alguien que nada más dice, déjalo, es una etapa. Y entonces, ¿qué va a suceder más adelante? Julián se ve cada vez peor. En estas situaciones, que ya llevan un par de meses en los que no saben qué hacer con él, no se sienten con recursos ni económicos ni de interacción, porque Julián no las escucha, Julián no quiere saber nada de ellas. Es cuando aparece otra vez la tía Eleonora. La tía Eleonora llega un día y entonces solo viene y les dice, oigan, tráiganme a Juliancito, ya me enteré que tienen problemas con él, los voy a ayudar, ya sabemos cómo le vamos a quitar el problema a Julián, déjenmelo a mí. Y entonces la mamá de Julián, la hermana de la señora Eleonora, que lamentablemente en muchas ocasiones ocurre esto. Alguien sigue confiando en quien no debería, aunque ya te ha demostrado 1500 veces que no te va a hacer bien. Pues este es el caso de la mamá de Julián, y sigue confiando en la señora Eleonora. Te digo esto porque le permitió que tomara a Julián y se lo llevara de la casa. El muchacho estaba intoxicado, pero con algún tipo de sustancia que lo dejaba medio atontado, medio adormilado. Así es que no puso resistencia. Lo subió en su vehículo la señora Eleonora y se lo llevó. No volvió a presentarse ese día en la casa. La familia no entendía qué estaba pasando, la quería localizar, no daban con ella. Al día siguiente van a visitarla en su casa y la señora Eleonora sale vestida con una bata diciéndoles que por qué le están molestando tan temprano. Eran cerca de las 10:30 de la mañana y entonces tanto la chica, la suscriptora, como su mamá comienzan a decirle, pues ¿qué pasó con Julián? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no nos hablaste ayer? ¿Qué ocurre? Ella, ay, por eso me están levantando. Ya me encargué del problema. Y ellas en ese instante pensaron lo peor. ¿Qué hiciste con Julián? Se lo llevé a una amiga. Tengo una amiga que es bruja y ella la va a ayudar. Déjenlo. El muchacho necesita estar solo. Yo ya hablé con mi amiga, le dije qué es lo que necesitábamos, lo que necesita su niño. ¿Qué es lo que necesita su niño? Y ya, déjenlo ahí. Y pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y no tenía noticias de Julián. Hasta que nuestra suscriptora fue la que empezó a incitar a su mamá y le dijo, mamá, vamos a visitarlo. Yo no estoy a gusto, algo está pasando. 3 semanas, lamentablemente. Cuando van para allá, se topan a una amiguita bruja. Una mujer cuya mirada, si se hubiera cruzado con la tuya, te hubiera traspasado hasta el alma. Unos ojos absolutamente malévolos y una presencia no cautivadora, no, aplastante. Una persona de estas que viene y se impone, que pareciera que el corazón lo tiene absolutamente turbio y negro. Cuando la vieron, la desconfianza creció pero al 2000% y le empezaron a decir que eran la familia de Julián, que dónde estaba su hijo, que según eso se la dejaron a ella. El problema es que la casa donde vive esta mujer no es una casa que parezca que tenga habitaciones o un lugar muy grande. Es una casita muy chiquitita, donde tiene a su hijo. Y ella les dice que no están bienvenidas, que el muchacho, si está mal es por ellas, que ella le está haciendo bien, que se lo dejen, que cuando termine con él se los va a entregar y ya no va a tener problemas. Y nuestra suscriptora y su mamá, en el momento en el que la escucharon, sintieron una desconfianza absoluta, se pusieron como locas. Queremos entrar a verlo, no lo pueden entrar a ver porque ustedes son el problema, les decía la mujer. Váyanse de aquí o le hablo a la policía. Y donde dijo eso, se mordió la lengua. Porque estas dos le dijeron, a la policía le vamos a hablar nosotros, es nuestro hijo, no tu hijo, y lo tiene secuestrado. Así es que las dos empezaron a gritar, el que tiene secuestrado a mi hijo, lo secuestraron aquí. Y esta mujer se puso nerviosa por primera vez.
Le dice, ya llévenselo. Cuando entraron en la casa, vieron un lugar oscuro, lleno de hierbas, de estatuas, de velas, en el que se escuchaban lamentos desde algunas habitaciones, pero ellas no fueron a investigar. Ellas no querían saber más nada de ese lugar. Y esta mujer simple y sencillamente las llevó por un pasillo, cruzaron el patio, y en el patio, tirado en el piso, cubierto por una manta, estaba Julián, desnutrido, lleno de heridas, con los ojos medios vacíos, y cuando se lo estaban llevando notaron que traía muchos indicios de que lo habían usado de una forma violenta. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero quemaduras y cortadas había por todas partes, moretones y mordidas en otras, y había zonas donde la piel se veía que estaba cicatrizando apenas, pero trozos de piel grande, trozos de piel que parece que se los habían quitado. Pequeñas zonas, pequeños pedacitos, nada tan grave, pero sí lo suficiente tal vez para que en unas semanas Julián ya no estuviera ahí. Cuando Julián se lo llevan a la casa y lo tienen ahí, me dice la suscriptora que tardaron muchos días en que pudiera regresar a hablar. No hablaba, estaba ido, y cuando comenzó a hablar solo balbuceaba cosas que no se entendían. Decía Eleonora, decía sí señora, Eleonora, lo que usted diga, y era todo. Se preocuparon tanto por él que buscaron medios por todas partes, lograron meterlo en un centro de rehabilitación y después de 3 meses y medio comenzó a hablar. El problema es que ellas notaron algo en sus ojos. Ya no había luz. No estaba la luz que tenía antes. Y Julián, al día de hoy, que ya pasaron más de 10 años desde entonces, jamás volvió a ser el mismo. Y hay un pequeño detalle. ¿Qué fue lo que se vivió en esa casa? ¿Qué fue lo que hicieron con él? No saben. Lo único que sí saben y tienen muy claro: 1. Julián todas las noches tiene pesadillas. Grita, patalea, se cae de la cama. 2. No tiene recuerdos de esa temporada. No tiene la menor idea de qué pasó. Le hablan de Leonor y le hablan de la bruja, y él no recuerda de nadie. De hecho, la tía Eleonora y la bruja en su mente son personas que no existen. Siente que nunca las ha visto. La tía Eleonor nunca se volvió a presentar con la familia. Jamás. Pero ¿sabes algo? Le empezó a ir mejor que nunca. ¿Y sabes otro pequeño detalle? A Julián nunca le ha ido bien. Lleva 10 años que le va muy mal. Y él habla que ve cosas, que no le gusta estar solo en la noche, que hay algo que lo persigue. Nuestra suscriptora me pregunta, ¿tú crees que lo utilizaron para algún ritual? La familia Zárate tiene una casa en la que no pudieras pasar ni una sola noche. Esta casita que compraron, la compraron en las afueras de la ciudad porque no les alcanzaba para más. Y la compraron en aquellos tiempos en los que con poquito dinero conseguías terrenos bastante grandes, cuando aún no se daban cuenta que la tierra tenía tanto valor o que había un gran negocio detrás de ella. Así es que, como la familia Zárate no es una familia de mucho dinero, el terreno es enorme, pero tiene una casa chiquita al centro. Esa casa es pequeña, pero todo lo demás es bonito y por las noches profundamente aterrador. De un lado de la casa tienen unas palmeras y un par de plantitas que tienen en el piso, no sé de cuáles son, pero imagínate el lugar muy verde. Del otro lado tienen un montón de tierra que ha sido trabajada una y otra vez, como esperando hacer alguna parcela de algo. El problema es que ahí no crece nada. Nada. Por más que lo intentan, no crece. Estando en el mismo terreno, a escasos 2 metros, de donde tienen todo verde. Por la parte de atrás de esta casa, el jardín o patio, también lo tienen dividido en 2. En una zona tienen puras herramientas porque les gusta trabajar, y en la otra hay una casa, una pequeña casita. Es como un cuarto alargado con techo de lámina, en la que muchas ocasiones querían que los invitados se quedaran a dormir ahí. Querían también tener reuniones, hasta que se dieron cuenta que esa casita no la construyeron para ellos, y ya estaba habitada y por alguien que no le gusta compartir. Compraron el terreno, hicieron su casa, intentaron hacer esta parcela y hicieron este jardín. Tenían ya ese lugar. Y cuando tuvieron ese lugar, querían fiestas, querían personas, querían familia.
Poco a poco la familia, ya habían pasado muchos años desde que compraron el terreno y desde que empezaron estas construcciones. Entonces, la familia ya se había extendido. Ya no eran unos cuantos, ya eran bastante más. Y entonces, cuando empezaron a hacer la primera reunión, comenzaron los primeros rumores. Oigan, ¿quién trajo niños? Nadie. Puros adultos en esa reunión. No, pero es que había unos niños en el jardín. Como no había una barda perimetral, bueno, puede ser algún vecino, a veces se meten a jugar ahí. Ok. Después, se siente raro el cuarto de atrás, ¿no? Comentarios que primero decía o una prima o una sobrina, y después comenzaban a decir el sobrino, el tío. Sí, como que alguien te observa, los mismos comentarios. Se siente que alguien te está viendo, y cuando te está viendo como amenazándote. No te quiere ahí. Hay otros que dicen que les estiran el cabello. Nadie se atreve a estar solo ahí, porque hay la historia de un tío que cuando entró ahí, solo escucharon que comenzó a gritar, se fue y quedó mudo 2 días. Y después, cuando salió corriendo y la gente le comenzó a preguntar qué pasaba, qué había ocurrido, 2 días después, cuando ya había recuperado el habla, jamás quiso contar nada. Ya han pasado muchos años desde entonces y ese tío tiene oculta esa historia, no la conoce la familia. Pero ese tío era el tío más valiente de todos y desde ese día no se atreve a pisar esa habitación. En la parte de adelante de la casa donde están esas palmeras, hay muchas personas que siguen viendo niños. Hay personas que desde fuera y desde que construyeron ahora sí una barda perimetral, cuando ven por medio de la reja, han felicitado a la familia porque qué bonitos niños tiene. Ahí no hay niños. ¿Qué es lo que están viendo entre las palmeras? No saben. Hay un tío que no soporta estar en ninguna parte de ese lugar. Y él sí ha contado la historia. Él cuenta que en la zona de herramientas, él había comprado un par de herramientitas para poder hacer soldadura, porque pensó que ahí se lo podían prestar para iniciar como un taller, un pequeño emprendimiento. Y la primera cosa de soldadura que hizo fue una mecedora. La mecedora le quedó muy bien, y para demostrarles a su familia que había quedado perfecto y que podían confiar en él para que confeccionara muebles metálicos o cositas metálicas, la puso justo al frente de la casa, justo enfrente de las palmeras, y se puso a mecerse un rato. Se dio cuenta que estaba muy cansado por haber hecho la silla, la mecedora, entonces de repente empezó a quedarse somnoliento, cuando escuchó que desde las palmeras comenzaban a chistarle. Empezaban a hacer este sonido ch, ch, como si alguien le quisiera hablar. Cuando él volteaba no veía nada. Comenzó otra vez a quedarse dormido cuando escuchó la voz de una mujer que le hablaba directito a su oído y le decía Paco, su nombre. Se asustó muchísimo. Se asustó mucho, porque cuando abrió los ojos, dice que sí vio algo, pero no era una mujer. Vio muchas sombras que se estaban asomando detrás de las palmeritas y detrás de estas plantas que tenían ahí, y que cuando él se quedó como atónito, como asustado, y lo reflejó en el rostro, se escucharon muchas risitas, pero no eran de niños. Y esas sombras se empezaron a mover como si se quisieran ocultar, y desde entonces él prefiere no estar en ninguna parte de esa propiedad. Dejó ahí su equipo para poder hacer la soldadura. No quiere regresar ahí bajo ninguna circunstancia. Hay algunos que dicen que si miras a cierta hora del día por las ventanas de esta propiedad, pero desde afuera hacia adentro, vas a ver a una persona que de repente se acerca y se asoma, aun cuando la casa está absolutamente vacía. Y no importa qué persona de la familia sea, no reconoces el rostro. No es nadie de la familia, no es nadie que alguien conozca. Solo aquellos que han visto el rostro pueden dar ciertos rasgos: piel arrugada, ojos verdes, cabello cano y una sonrisa malévola. ¿Y tú? ¿Te atreverías a pasar una noche en la casa de la familia Zárate? Pancho es un seguidor del canal, y desde que era pequeño le contaron la historia del tío Pedro. Él no lo conoció. Tío Pedro había fallecido un par de años antes de que él hubiera nacido. Pero su historia es una leyenda que se cuenta en su hogar para que la gente sepa que bajo ninguna circunstancia debes de robarle algo a un muerto. Resulta que el tío Pedro era toda una fichita. Una persona que le gustó, nadie entiende por qué, robar. Era algo que le gustaba. No era algo que necesitara. La familia de Pancho es una familia que le ha ido bien desde su tatarabuelo. Se hicieron de tierra, se hicieron de un par de negocios.
existe cierto nivel de fortuna que les ha permitido que inclusive en la generación de Pancho, digamos que el dinero no está así de sobra, pero no tienen tanta necesidad. En el caso del tío Pedro, ahí vivían muy bien, por eso nadie entendía por qué robaba. Y el tío Pedro siempre les decía, hey, ya mira la que aprendí a hacer. Y les enseñaba cómo aprendió a meter las manos en las carteras de las personas, cómo les quitaba relojes, cómo se metió en la casa de un vecino y de repente llegaba con cosas que no necesitaba, porque Pedro no era de que robara solo dinero, llegaba con camisas de las casas de vecinos, llegaba a veces con ropa interior de algunas otras casas. Pedro era un tipo que le gustaba robar, era todo. Y lo sentía como si fuera una broma, un chascarrillo, no entendía que estaba haciendo daño. Y su familia lo quería ocultar. Prefería ser casi como si ni siquiera fuera miembro de la familia, porque como era una persona que funcionaba muy bien afuera y se mostraba como alguien bien sociable, pero cuando hacía estas cosas, no te puedes imaginar los gritos que había en esa casa. ¿Cómo se te ocurre? ¡Eres un estúpido! Pero no podían hablar abiertamente del tema. No podían decir abiertamente la palabra robaste, porque las paredes dicen que son muy delgadas y hay oídos que están escuchando. Las personas que trabajaban dentro de la casa, a veces los invitados o algún vecino que estuviera pasando cerca. Entonces, la familia de Pedro no podía terminar de llamarle la atención y prefería hacerse de la vista gorda, hacer como que si eso no pasara. Y Pedro fue escalando. Fue descubriendo diferentes maneras de hacer timos, de quitarles cosas. Un día llegó con un auto que no le pertenecía. Y después el auto simplemente fue y lo dejó en la cochera de un vecino a 3 o 4 cuadras de ahí y lo dejó con las llaves puestas. ¿Qué fue lo que le pasó al auto? ¿De quién era? Pedro no iba a contar, solo se sentía muy feliz. Él estaba cada día aprendiendo más y veía cómo la gente a su alrededor era tonta. Hasta que de repente cambió. De repente Pedro, de ser ese sujeto que todo el tiempo se sentía como altanero, como engreído, al mismo tiempo como divertido, y cuando escuchabas el porqué te quedabas frío por las estupideces que hacía, Pedro de repente tenía miedo. Y lo veías extraño, como nervioso. La familia a la conclusión que llegó era obvia, y solo le preguntaban, te van a agarrar, ¿verdad? Ya te agarraron. Y Pedro solo movía la cabeza para los lados muy rápido. Decía, no van a entender, y se iba. Pero notaban que estaba nervioso. También notaban que nunca apagaba la luz de su habitación. Siempre estaba prendida. Pedro dejó de salir de casa, se la pasaba ahí, y poco a poco fue cambiando. Se dejó toda la barba, el bigote, pero se veía muy desasiado. No se bañaba, se veía deprimido. Cuando le hablaban se sobresaltaba. Era como si estuviera tan nervioso, como si estuvieran a punto de atacarlo cualquier persona y cualquier cosa que pasara a su alrededor fuera un signo de que eso estaba a punto de pasar. Una persona con los nervios a flor de piel. ¿Qué fue lo que vivió? No entendían. El papá de nuestro suscriptor no quería a Pedro. Lo odiaba. Era la antítesis de lo que él quería hacer. Alguna vez intentó entablar conversaciones con su hermano, pero su hermano era déspota, engreído, y decía que los demás eran unos tontos. Pero cuando lo vio tan nervioso, se apiadó, se tocó el corazón, y decidió que quería platicar con él. Y entonces fue y le dijo, Pedro, yo sé que tú y yo no nos llevamos bien, pero te veo mal. Así es que una cosa es el pasado y otra cosa es lo de ahorita. ¿Qué pasa? Y Pedro le contó la historia más espantosa que te puedas imaginar. Le contó que se metió en una casa y que en esa casa había un tipo que estaba sentado pegado a una pared y que en una mano tenía un fajo de billetes y en la otra traía una botella. Lo vio con la cabeza agachada y a Pedro se le hizo fácil y se acercó para agarrarle la mano, quitarle el fajo de billetes e irse. Cuando estaba ahí y tomó el fajo de billetes, sintió como si un montón de agujas le hubieran pinchado la palma de la mano. Y hasta la quitó, y cuando se vio la palma de la mano no tenía marcas, solo fue esa sensación. Así es que volvió a agarrar los billetes, y cuando los agarró volvió a sentir esas agujas, no le importó, quiso quitar el fajo de billetes, y era como si la otra mano los tuviera atenazados, como si la mano fuera de fierro, como si los estuviera agarrando pero con una fuerza descomunal. Y para Pedro, esto ya se transformó en un rato. Entonces él contó que se puso a forcejear con esa mano, sin importarle que la mano era de un sujeto que estaba sentado ahí,
con una botella en la otra. Se la podía reventar en la cabeza. Se desubicó, se transformó en un juego para él. Él quería ese fajo, ¿por qué no lo iba a tener? Y se dio cuenta que conforme forcejeaba, su mano se ponía fría y se le empezaba a dormir. Y de repente sintió cómo ese frío y esa adormilación llegó por el hombro y empezó a cubrirle la cara. Y cuando le cubrió la zona del ojo, vio que esa persona que estaba sentada ahí volteó a verlo y se asustó y se hizo para atrás. Y se dio cuenta que no, que esa persona seguía volteando para abajo. Fue como una alucinación, pero demasiado real. Se sintió extraño, fue caminando con él, le puso otra vez la mano y le dijo: ahora sí me vas a dar la lana que me pertenece, esta es mía. Y se la jaló con fuerzas y nada más vio cómo la persona fue y golpeó el piso de frente y soltó el billete. Se dio cuenta que esa persona no tenía vida. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba ahí? Ahí, cuando golpeó el piso, por primera vez se dio cuenta del aroma que tenía lugar a muerto. Era algo que estaba probablemente ya en podredumbre y él no se había dado cuenta, tal vez por la postura. Hasta ahí se dio cuenta que la mano que estaba agarrando era una mano que estaba putrefacta y no lo había notado. Por alguna situación, algo le cubrió los ojos, algo le cubrió la nariz porque no vio la realidad frente a la que estaba. Traía el fajo de billetes, vio eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Él no se asustó. Tal vez con la descripción que ahorita te dije, pudiste haberte sentido incómodo. Pedro no. Pedro se rió y dijo: estúpido muerto, el problema que me diste, y le pateó la cabeza. Se salió de ese lugar, llegó a la casa, y cuando llegó, ya no traía el fajo de billetes. No estaba. Fue muy extraño. Estaba seguro que lo había metido en la bolsa. Traía una pequeña o suéter o chamarra o algún tipo de saco, pero traía algo donde traía bolsitas, lo metió en una y después dijo: bueno, se me olvidó. Y al día siguiente el fajo de billetes estaba en su mesita de noche, enrollado, manchado de sangre. Entonces lo agarró, quitó el primer billete, lo tiró en la basura, vio que el segundo ya estaba normal y entonces fue para gastarlo, y cuando llegó a la primera tienda no lo traía, no estaba ahí. Se le hizo muy extraño, regresó a la casa, no lo encontró, se fue a dormir y a la mañana siguiente estaba en la mesita, otra vez puesto con una liga en medio, y estaba otra vez el primer billete que había tirado en la basura, pero también manchado de sangre, pero digamos que con una gotita más. Fue e intentó gastar, el billete no estaba, otra vez en la mañana siguiente aparece el fajo completo. Ahí empieza el nerviosismo. Después de eso, las sensaciones cuando está dormido de que alguien lo observa hace que esto se incremente un poco más. Después de eso, las voces en la noche, conversaciones como si más de 10 personas estuvieran en esa habitación platicando, hacen que él no se sienta cómodo, pero lo peor son los reflejos en el espejo. Él ya no se ve a sí mismo, ve a un muerto que cada día se pudre un poco más. Cuando escuchó esto su hermano, que es el papá de nuestro suscriptor, lo empujó, se molestó con él, le dijo: si me vas a estar diciendo puras estupideces, no me hagas perder el tiempo, siempre tú tus estupideces. Y se fue. Pedro 2 semanas después falleció. Lo encontraron en su habitación, rígido completamente, con las manos hacia arriba y con un fajo de billetes en la mano. Nadie entendía de dónde lo había sacado. ¿El papá de nuestro suscriptor? Sí. ¿Tú qué crees que ocurrió con el hermano de Pedro? La historia que estoy a punto de contarte la descubrí gracias a la familia nocturna. Así es que le pido a la familia nocturna, la invoco para que se haga presente. Y dejen por favor una banderita ahí en los comentarios para que dejen claro que mínimo ustedes ya han sobrevivido hasta la mitad de este episodio. Ahora sí, te cuento la anécdota. Resulta que en esta plataforma de videos cortos y rápidos, que todos son verticales, nos etiquetó una persona y dejó un mensaje que decía así: esa historia yo estoy segura que ya la escuché en Hablemos de lo que no existe. Pero aquí hay un tema, que tal vez estamos viviendo un efecto Mandela. La historia que yo escuché, yo tengo idea que nunca la hemos contado aquí. Le pregunté al equipo de las pesadillas y me respondieron lo mismo. No, esa historia no la hemos contado. Así es que te voy a contar esa historia para dos cosas. La primera, para darte la misma sensación de miedo que me dejó a mí porque está sumamente buena y tétrica. La segunda, para saber si esto no se había contado en el canal
o si verdaderamente estamos siendo víctimas de un efecto Mandela. Hay una chica norteamericana que ella está narrando historias de terror. No recuerdo ahorita el nombre, te lo debo, porque te digo que me etiquetaron en su historia. Y contó esto que alguien le hizo llegar. Resulta que hay una familia. Papá, mamá y un muchachito. Este muchachito, este niño, tiene menos de 11 años. Es un chamaquito, una personita muy pequeñita. Y es un sujetillo que tiene toda una personalidad. Es un muchacho que sus papás lo quieren mucho y él es de estas personas que tienen como mucho carisma y se quedan grabadas en la mente de la gente. Él tiene una idea desde hace tiempo y es que quiere ir a un lugar a comprar algún mueble usado. Sus papás ya han estado pensando en remodelar algunas cosas de la casa y les gusta el estilo que es como antiguo, vintage le llaman algunos. Entonces, como este estilo de lo usado, de lo que ya se ve un poquito desgastado, pero es un estilo. Entonces van a ir a una mueblería que es de muebles usados. Entran al lugar, comienzan a ver las cosas y es algo muy extraño lo que pasa ahí. Traen un presupuesto muy ajustado, el tiempo lo tienen un poquito holgado, pero no demasiado. Pero su hijo se está moviendo de una manera extraña en ese lugar. Es como si nada le llamara la atención, pero al mismo tiempo estuviera buscando algo. Papá y mamá le preguntan ¿qué estás buscando? Él les dice nada, pero lo ven y es como si fuera caminando entre los pasillos y entre las cosas, yéndose a un lugar específico, como si ya conociera el lugar. Y se les hace súper extraño, porque por lo general él, te vuelvo a decir, es de estas personas que se te quedan grabadas, es un muchacho muy curioso. Él se hubiera quedado desde las primeras cosas viendo y preguntando, oye, ¿por qué esto es así? ¿Por qué tiene estas marcas? ¿Esto tiene cierto aroma? ¿O estos colores son extraños? Mamá, ¿quién crees que haya sido la dueña o el dueño de este artículo? Cosas así. No preguntaba nada. Él iba como en un pequeño trance caminando entre los lugares como si fuera un lugar específico, una meta específica. Bueno, papá y mamá están como curiosos con la situación, comienzan a seguirlo y empiezan a ver cómo él recorre el lugar como si lo conociera, cada vez agarrando un poco más de velocidad. Brinca de una habitación a otra, de otra habitación a otra, pero no creas que llega, comienza a ver cosas. No. Es como si siguiera un camino y termina en una habitación que tiene muebles usados, pero que aparte los muebles, digamos que ya tienen ciertas marcas de polvo. Como son 3 habitaciones más allá de la primera, mucha gente ya ni siquiera llega ahí. Y el muchacho llega caminando y directamente se agarra caminando y se topa con un óvalo grande y nada más lo agarra y dice, este lo quiero. Pero no le está hablando a sus papás. Él está como verbalizando en voz alta, pensando en voz alta como le llaman algunos. Camina delante del óvalo y se topa enfrente de un espejo y se queda como en un trance viéndose a sí mismo. Sus papás están maravillados, nunca lo habían visto hacer eso. El muchacho no es que tenga algún tipo de problema de personalidad o algún problema de comportamiento o algún otro tipo de problema, no. Tiene mucho ángel, tiene mucho carisma, pero jamás se había comportado así. Que se quede viendo sin hacer nada y estar ahí parado como 1 o 2 minutos y que ni siquiera se dé cuenta que papá y mamá van caminando hacia allá, entran por la periferia de su vista, se posan detrás de él y todavía pasa 1 minuto más cuando él se despabila y les dice, ¿cuándo llegaron? Papá, ¿me pueden comprar ese espejo? Y los papás están impactadísimos. Es un espejo enorme, no tiene nada que ver con la decoración de la casa, se ve antiguo y tiene cierto aire, cierta aura extraña. La primera idea que tiene el papá es que no hay manera de comprar eso, está carísimo. Está enorme, se ve muy bien labrado, no se ve que tenga ningún problema. Cuando le pone la mano encima, revisa el espejo, no hace ningún tipo de ruido, se puede mover perfectamente, las bases son sólidas. Lo intenta levantar tantito, esa cosa está pesada lo que le sigue, pero pesadísimo. De hecho es mucho más pesado de lo que debería estar. Han de ser materiales muy caros, ha de ser madera muy buena, ha de ser un vidrio de un grosor tremendamente grueso. Finalmente el papá se asoma y ve que por un lado hay un papel colgando y ahí trae un costo. $3. Es ridículo. No tiene sentido el costo. Pero él decide no preguntar. Le dice a la persona encargada que le interesa el espejo de la 3ª planta.
Y le dice que cuánto le cobran por el envío. Y dice, si se lo lleva hoy, le regalo el envío. Y entonces le comenta, oye, es que vi la tarjeta del costo, creo que está mal. $3. Sí, en eso lo estamos vendiendo. Y yo le pago el envío. Dice, pero es que sí vivimos muy lejos. Mejor dime el costo porque no quiero que lleguen allá y me vayan a hacer un cobro bueno. La persona le dice, no, señor, que se vaya y ese espejo. Tiene mucho tiempo aquí y yo ya quiero que se vaya. Bueno, el día de suerte, se lo llevan. El espejo llega ese mismo día en la tarde. No se esperaron ni siquiera 24 horas. El espejo ya estaba en la casa y a partir de ahí, este muchacho empieza a comportarse de una manera muy rara. Le pide a su mamá que el espejo lo dejen en su habitación, pero no cabe ahí. Tienen un cuarto, un walk-in closet, esos lugares en los que te puedes cambiar y es prácticamente una habitación dedicada a eso. En esa habitación va a ir el espejo. Bueno, el muchacho hace su pequeño berrinche, pero después lo acepta y a partir de ese día empieza a hacer cosas bien extrañas. Papá y mamá no se van a dar cuenta porque los siguientes días no están enfocados en el niño ni en el espejo, están enfocados en cosas de adultos, está pasando el día a día. Han pasado 2 o 3 días cuando nota algo extraño en el comportamiento de su hijo, tal vez la forma de hablar, tal vez que se ve cansado, tal vez que se ve como desalineado, tal vez que se ve más nervioso de lo habitual, tal vez las ojeras que le arrastran ahí debajito del ojo. Hay algo ahí que desentona. Así es que mamá comienza a ponerle mucha atención, pero mucha atención, al punto que en las noches, cerca de las 10 de la noche, cuando él ya debe estar totalmente dormido, empieza a andar por los pasillos bien sigilosa para ver qué está pasando, si se queda despierto en la habitación, si está haciendo algo fuera de sus horarios. Cuando va caminando, llega a esta habitación que la tienen como un closet grande y se da cuenta que la luz está prendida. Pega el oído y escucha la voz de su hijo que está balbuceando cosas pero no las entiende. Y se queda como afectada. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está hablando así? Abre la puerta, el niño se sobresalta, se le queda viendo y le dice, mamá, ya me voy a dormir. Y se le queda a la mamá viendo medio extraño, ¿qué haces aquí? Nada, ya me voy a dormir. La mamá se queda tan extrañada que comienza a revisar. Tienen cámaras en toda la casa y comienza a revisar las grabaciones. Lo que vio en las grabaciones la dejó aterrada. Resulta que en las grabaciones, que tiene audio y puede escuchar, ve que el niño sale de su habitación, se para justo enfrente del espejo y empieza a tener una conversación en voz muy bajita. Está hablando y está moviendo las manos, no a la altura del rostro, como abajo, como si eso lo ayudara a que la voz estuviera bajita. Bueno, la mamá está segura que suena ahí algo raro, como un aire, como un sonido repetitivo. Así es que le sube todo el volumen y le sube todo el volumen al aparato donde lo está viendo. O sea, el volumen de la cinta al máximo, el volumen del aparato al máximo. Y empieza a escuchar que hay una segunda voz. Y la segunda voz no parece de un niño, parece de una niña. No es la voz de su hijo. Cuando el niño se calla y tiene los labios pegados, la otra voz empieza a hablar. Es lo que ella entendía como un susurro, como un aire, como un sonido repetitivo. Era la voz de alguien más. Y lo que la dejó helada es lo que dice el niño. No me quiero ir contigo. No me obligues a meterme ahí. No me obligues a irme contigo. Yo no quiero vivir ahí. Me das miedo. Cuando la mamá escuchó esto, no esperó ni 2 segundos. Le habla al marido porque en ese momento está en el trabajo. Le dice que necesita que esté en la casa ya. Le muestra la cinta. El esposo se queda aterradísimo y decide que al día siguiente sí o sí se lleva ese espejo de la casa. No lo puede tener ahí. Cuando llega al lugar a devolverlo, la persona de ahí de los muebles usados le dice, no, ya es de usted, yo esa cosa no la quiero. Y entonces este hombre se dio cuenta que por eso tenía ese costo, porque quería deshacerse de él, porque sabía que algo tenía dentro. La familia finalmente pudieron deshacerse del espejo, pero no quisieron contar cómo. ¿Qué crees que era lo que habitaba dentro del espejo? Salvador escucha historias de terror aunque le den miedo, porque él tiene la esperanza que algún día logre superar sus temores más profundos. Pero ahorita que escuches por qué tiene esos temores, créeme, superar esos temores no es cualquier cosa. Salvador tenía una vida normal cuando era pequeño. Al día de hoy tiene 20 años. Pero cuando era pequeño,
Cuando tenía desde sus 0 años hasta sus 11, su vida era perfectamente normal. Y él era un niño muy alegre, le encantaba explorar. Curioso, una persona que tenía muchas preguntas, que le gustaba saber cómo funcionaba todo a su alrededor. Era de estos niños que cuando tú le das un juguete 2 minutos después el juguete está totalmente desarmado. Y si le permite seguir jugando te lo vuelve a armar, pero sobran piezas y ahora tiene forma distinta. Salvador le encantaba estar como en sus alrededores. Las cortinas las quitaba de su lugar si tenía oportunidad y teniéndolas en el piso empezaba a ver si las podía amarrar de diferente manera. No había nudo alguno en la casa que se le interpusiera a Salvador, porque tenía la paciencia, pero la paciencia más grande que te imagines. Horas podía estar con el mini nudo, con la puntita de las uñas buscando deshacerlo, y después lo veía repitiendo una y otra vez hasta que pudiera imitar el nudo. Era bueno deshaciéndolos, era pésimo haciendo nudos. Pero él tenía esa mente curiosa, esa mente que lo llevaba a observar, a ver detalles, a comenzar a revisar las cosas una y otra vez hasta encontrar algo que antes no había notado, algo que los demás no ven. Cuando cumplió 11 años, pasaron 2 cositas en su familia que lo marcaron. La primera, su papá pierde el trabajo y empieza una racha muy difícil. Su papá era una persona muy organizada y era un sujeto que había tenido un muy buen puesto. El problema es que la casa la había sacado un año antes, la estaba pagando y había agarrado una casa que tenía un muy buen tamaño y se había arriesgado a un pago mensual bastante alto. Sus ahorros no le iban a durar ni 10 meses y eso hizo que desde el día 1 que entró en esta situación de no tengo trabajo, empezó a cerrar el bolsillo y empezó a reducir los gastos al máximo. Lo segundo fue que menos de una semana después se descompuso la lavadora y la secadora. Cuando fue el técnico y lo revisó, lamentablemente salía más caro repararlo que cambiarlos por unos nuevos. Así es que este señor se dio la tarea de estar buscando por cielo, mar y tierra hasta que trajo una lavadora y una secadora antiquísimas, cosas de allá de una era de los neandertales, pero de los neandertales eléctricos, porque esas cosas viejas, pero funcionaban, y funcionaban con electricidad. El señor, por el costo que lo adquirió, él no se fija que si tiene herradumbre en una parte, que si cuando está dando vueltas la parte centrifugadora, tanto de la lavadora como de la secadora, suenan unos golpeteos, no le importa. ¿Sabes qué si tiene la lavadora y a él le gusta? Tiene adaptado como un cuadro de cristal que hace que en el momento en el que el centrifugado, cuando golpee, no genere ningún tipo de derrame. Por eso la compró. No va a ser un mugrero en la casa. ¿Están feas? Sí, están espantosas. Pero funcionan. Ese suceso, que suena a algo tan simplón, es lo que hizo que el pobre Salvador, al día de hoy, tenga un miedo tan profundo que simple y sencillamente lucha por no acobardarse cada vez que hay algo en el entorno que cambie, que sea diferente. Algo que lo haga sentir que simplemente en las sombras o en cualquier lugar recóndito de la casa hay un peligro acechando. Todos llevaban su vida normal. El papá de Salvador estaba enfrascado totalmente en la búsqueda de empleo. Comenzaba a marcar de un lugar a otro, empezaba a llevar solicitudes de trabajo, llamadas día y noche a amistades, conocidos, personas colocadas, de todos lados. La mamá estaba buscando como un espacio para ella porque el papá estaba como un energúmeno. Estaba todo el día como de cierto momento furioso, cierto momento ensimismado, no quería ruidos y así. Así es que la mamá buscaba muchos espacios para no estar ahí. De repente tenía que ir a dar una vuelta con una amiga, de repente tenía que ir a visitar a la vecina que estaba enferma, tenía una vuelta que hacer con los abuelos, etc. Y llevarse a Salvador podía ser estresante, aparte que el niño pues tenía sus tareas y tenía cosas que hacer en casa, así es que simplemente ella lo dejó ahí. En este contexto, en esa casa en la que apenas tienen un año, que es una casa bastante grande, en la que el papá está ensimismado y no quiere que lo molesten, Salvador empieza a encontrar unas cosas muy extrañas en la casa, cosas que se repiten, cosas que parece que nadie más ve. Lo primero es en el comedor, unas huellas de pies, unos pies que estaban mojados, y hay huellas a lo largo del comedor,
Así es que él se imagina a su mamá regresando y culpándolo a él mismo, aunque las huellas son las huellas de un adulto y no coinciden con las de él. Sabe que mamá no es tan observadora, así es que corre rápidamente por un trapeador y comienza a trapear. Papá tal vez salió de la alcoba, salió de su baño y comenzó a andar en la casa mientras está con estos pensamientos porque últimamente anda medio descontrolado. Tal vez es eso, porque no fui yo, o tal vez mamá salió del baño porque dejó algo en la lavandería y algo así tuvo que haber sido, piensa Salvador. Pero entonces, cuando va siguiendo estos pasos y los va limpiando, de repente se dan cuenta que llevan una dirección hacia la habitación de él. Y los pasos están ahí, caminan en círculo y vuelven a salir. ¿Sabes cuál es el problema? Justo cuando entró, los pasos ahí terminaban. Ahora que sale, los pasos continúan. Y eso, cuando lo vio, lo dejó con muchas preguntas en la cabeza. Una parte de su cabeza hace que no le ponga atención. Esto está fascinante, esto está interesante. Hay que ver de dónde vienen estos pasos. Pero también está pensando, te lo imaginaste, no lo viste bien. Ahí estaban, no hay otra explicación. Al día siguiente, mamá no está. Papá está enfrascado en sus cosas. Él está en su habitación. Y ahora no hay unas huellas descalzas, unos pasos hechos con un poco de agua. No. Hay el sonido de unos pasos, de pies que están pegándose al suelo, y se escucha la piel que poco a poco se empieza a despegar, como si hubiera estado pegada con algún tipo como de pegamento, y suena donde se está despegando poco a poco, un pequeño golpe al final y otra caída al piso. Se pega lentamente, se empieza a despegar lentamente, otra vez se levanta y una caída al piso. Se asoma fuera de su habitación de donde viene el sonido y nada. Pero empieza a notar que el sonido no se está acercando a la habitación, se aleja. Así es que comienza a buscarlo en casa y se da cuenta, justo al final, que viene de esta parte de la cocina que conecta con el cuarto de lavado. Y entonces cuando va hacia el cuarto de lavado, la puerta se le cierra en la cara. Papá lo ha de haber molestado, tal vez hice mucho ruido cuando estaba yendo para allá. Entonces nada más se le pega a la puerta y dice, perdón papá. Y del otro lado de la habitación, su papá le dice desde el comedor, ¿por qué Salvador? ¿Perdón de qué? ¿Qué hiciste? Y entonces Salvador voltea para el otro lado y dice, no, de nada papá. Papá, ¿dónde está mamá? No sé, salió desde temprano. Ok papá. Y se va a su habitación, ahora con más preguntas. No quiere molestar a su papá, no le quiere decir nada a mamá, pero hay algo en la casa. Hay algo y él ya lo percibió. Salvador empieza a buscar, quiere respuestas, quiere saber qué es lo que está ahí. Sabe que la última vez que lo escuchó, iba hacia la lavandería. Sabe que dejó unas huellas mojadas. Sabe que anda descalzo. Lo que no sabe es qué es. Cree que es un adulto por el tipo de pisada. No suenan a pisadas de sus amiguitos, no suenan a pisadas de sus primitos, suenan a pisadas de sus tíos, a mamá y a papá cuando salen del baño, pero no suenan a pisadas de él cuando sale del baño. Así es que está buscando qué es lo que puede hacer, cómo puede identificar, cómo lo va a descubrir. Y está pensando todo eso en la sala cuando ve que una sombra oscura y alta camina desde la zona de la cocina que está pegada a esta zona de los aparatos de la lavadora y los secadores, esta zona de lavado, sale caminando desde la cocina, cruzando por el comedor, dirigiéndose hacia las habitaciones, probablemente la de él. Se queda impactado porque vio a la sombra caminar lentamente. No escuchó nada, pero al voltear al piso, ahí están las huellas. Está asustado. No sabe qué hacer. Pero ahora las huellas las sigue en reversa. ¿De dónde vienen? Y se da cuenta que vienen justo las primeras frente a la lavadora. Ahí es donde están pasando las cosas. Algo tiene que ver este lugar. Así es que al día siguiente, desde temprano, llega a la zona de lavado, se sienta en una sillita justo enfrente de la lavadora y estando ahí, comienza a escuchar este sonido del centrifugado. ¡Pa, pa, 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 pa! El golpeteo que hace cada vez que ponen las cosas a lavarse. Pero ¿sabes cuál es el problema? La lavadora está apagada. Y empieza a hacer memoria. Todos los días ha estado sonando ese golpeteo y mamá no ha estado lavando ropa. Papá está muy enfrascado para poner atención a eso, pero Salvador lo tiene en la mente, lo tiene fresco. Así es que va a la lavadora y se asoma
y está el lugar totalmente vacío, salvo por unas huellas de unas manos que se pegan en el instante en el que se asoma y se empieza a levantar la tapa. Salvador tiene que aguantar el grito, sale corriendo de ahí y a partir de ese momento, esa seguridad, esa necesidad de explorar, se la llevó el muerto, porque Salvador se convirtió en una persona totalmente insegura y ahora se refugia porque sabe que en esos lugares de la casa, sabe que en esas cosas nuevas o antiguas, sabe que en esos pequeños cambios puede estar acechando la muerte. Cuéntame en los comentarios qué crees que era lo que ocurría con ese aparato, por qué ocurrían estas cosas en casa de Salvador. Antes de iniciar esta historia, necesito advertirte. Lo que estás a punto de escuchar es una historia sumamente cruda y si estás en un momento susceptible de tu vida, tal vez es conveniente que pases a otro episodio y des por visto esto. Te lo digo porque vamos a tocar temas que pueden llegar a ser muy sensibles a todos ustedes, entonces tómenlo con discreción. Y definitivamente creo que esta última historia no es para niños. Así es que, una vez dicho esto, si me permites voy a contarte la historia de Mariana y su hermanita menor. Mariana y su hermanita menor son al día de hoy dos personas que tienen ya más de 20 años. Pero esto que te voy a contar era cuando Mariana tenía 9 años y su hermanita 7. Mariana me cuenta que su infancia fue difícil. De los 9 a los 11 años fue un infierno absoluto. Y puede sonar a poca cosa porque suena a 2 añitos. Pero después de que escuches exactamente qué fue lo que vivió, te vas a quedar helado y te vas a dar cuenta que esto no se lo deseas a nadie. Mariana está a punto de cumplir sus 9 años. A punto. Lamentablemente, unos meses antes de su cumpleaños, hay una mala noticia. A mamá le detectaron una enfermedad. Están yendo continuamente al doctor. Toda la familia está preocupada. Ella no entiende por qué están preocupados. Al final es mamá y mamá se ha enfermado algunas veces, pero siempre sale bien. Y 2 meses antes de su cumpleaños, ya no tiene mamá. Mamá falleció. Y ahora, Mariana tiene un problema doble. Se siente muy sola. Tiene su cumpleaños que ya no le importa. Y su hermanita necesita una mamá. Y ella lo sabe porque ve que en las noches está llorando y ella no quiere ver a su hermanita llorar, la quiere mucho. Así es que empieza a hacer el rol de mamá. Su papá está haciendo lo mejor que puede, pero está roto. Su corazón está roto, su mente está rota y está haciendo un esfuerzo titánico. Hay una hermana de él que viene continuamente a la casa cuando tiene oportunidad para cuidar a las niñas, para ayudarlas con sus tareas, con los deberes. Pero Mariana es súper responsable. Cuando llega la tía, ya hay platos lavados, ya hay un intento de zonas limpiadas y barridas y trapeadas porque no tiene toda la fuerza para poder dejar bien limpio, ni observa tantos detalles como para dejar todo muy pulcro, pero hace un gran esfuerzo. Y la tarea ya está avanzada tanto en ella como en su hermanita. Está tomando el rol de mamá. Los siguientes meses es la primera parte de esta historia, en la que ella tiene que ir forjando un poco de carácter. No conviene quejarse y no conviene llorar. Ya hay muchas lágrimas en la casa. Y si tú lloras, tu hermanita va a llorar. Así es que no llores, Mariana. Y se empieza a hablar así. Dale, acuérdate que mamá te está dando un abracito desde el cielo. No llores, Mariana. Papá a veces está y a veces aunque está no está. Así es que déjalo. Papá ahorita necesita estar solo, ya te lo ha dicho la tía. Dale su espacio. Y Mariana ya no piensa como una niña. Ese año, cuando se supone que debió haber cumplido 9, en esos meses cumplió 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 años, porque tuvo que madurar rápido y ya. Hay algo que tiene Mariana, tal vez es su carácter, tal vez es su esencia, tal vez es el ángel que tiene y heredado de mamá, porque entiende rápido las situaciones y es una niña que está muy viva, muy atenta. ¿Sabes algo? Tiene un temple de fierro, tiene un temple de acero, tiene un carácter que no lo rompes. Y no te lo estoy diciendo por esto que te acabo de contar. Lo malo está a punto de iniciar. Pasan unos meses y papá comienza a comportarse de manera diferente, más ausente de lo normal, pero ya no está ausente triste, está como ausente ensimismado, ausente pensativo. Pareciera de repente
como si estuviera hasta contento, pero está ausente. Y van a ser 2 meses en los que ella se va a enfocar más que nunca en su hermanita, porque papá ya había estado muy triste, pero cuando estaba triste, estaba presente ahí. Necesitaba sus espacios, pero estaba. Ahorita no está. Ya no está tan triste, pero no está. No está su corazón con nosotras, no está su mente con nosotras. Mariana se da cuenta y toma cartas en el asunto. La tía pudo haber estado ahí echándoles la mano un par de meses, pero conforme va avanzando el tiempo se le vuelve difícil. Y es que ella tiene sus pendientes, así es que cada vez es más esporádica las visitas. Mariana nunca se va a quejar, le va a estar eternamente agradecida. Al día de hoy le sigue agradeciendo a esa tía que fue la persona que más ayuda les presentó en ese momento. Y es ahí donde aparece María, la novia del papá. Una chica que un día la trae papá solo para decirles que es una amiga. Mariana ya no tiene 9 años, aunque los acaba de cumplir. Es mucho mayor mentalmente, es mucho más observadora. Entiende que por esa persona papá ha estado ausente. Conoció a alguien y le gusta. Y pobre Mariana, está hecha un vuelco de emociones. Pero mi mamá, ¿y mi mamá? Pero no se lo va a decir de frente, porque por primera vez en meses lo está viendo sonreír. Y lo está viendo que suelta una carcajada. Y está haciendo algunos comentarios que hace que esta chica ría. Y esta chica, María, se ve una linda persona. Se ve una persona amable, alegre, linda, agradable. Van a pasar otros mesecitos más. 1, 2, tal vez 3. Y ella en esos 3 meses ha visto cómo María viene cada vez más seguido. Ya para el tercer mes, ya es obvio que no es una amiga de papá, es algo más, porque se tienen agarrados de las manos mucho tiempo, en ocasiones se dan besitos que solo le daba mamá. Y Mariana no quiere decir nada, no quiere involucrarse. Aparte María, en el tiempo que está, mínimo le sonríe y a veces se despide de ellas con un beso, a veces. El día que papá la presenta como su pareja y les dice que ella va a vivir con ellas en la casa, Mariana se siente aliviada, al mismo tiempo se siente triste y al mismo tiempo siente un poquito de enojo y un poquito de celo. Al final, aunque ha tenido que madurar rápido, una parte de ella sigue teniendo 9 años y unos meses atrás perdió a su mamá. Ella no ha tenido tiempo como los demás para estar como masticando eso. Así es que un día en la cena, de repente nada más le dice a María, es que tú no eres mi mamá, yo quiero a mi mamá. ¿Se le salió? Una niñería. El por qué salió ni siquiera se acuerda Mariana porque no tiene importancia. El papá estaba cortando un trocito de carne, se lo estaba llevando a la boca y se quedó viendo con la boca abierta y se le cayeron los cubiertos en el plato. María volteó y le puso la mano sobre sus manos y le dice, tranquilo, yo entiendo, no te preocupes, y voltea con la niña. Ahorita que tu papá se vaya a acostar, quiero platicar contigo, pero no pasó nada, te perdono. Esa noche, Mariana se dio cuenta que María no era alguien linda, era un monstruo disfrazado, un monstruo vestido de la novia de papá, un monstruo que quería ser su nueva mamá. Cuando el papá se fue a dormir después de pedirle 1.200.000 disculpas por lo que había dicho la niña y que esta María todo el tiempo le estuvo diciendo, tranquilo, tranquilo, yo entiendo, y ella los escuchó, Mariana se sentía muy arrepentida de sus palabras y quería pedirle 1.000 disculpas a ella también y decirle que nunca le iba a volver a decir eso, que ella no era una persona mala, que la disculpara, que solo se sentía muy triste. Y estaba pensando de qué manera se lo podía expresar. Recuerda que tiene 9 años. Aunque ya ha tenido que madurar mucho, no deja de tener experiencias de una niña de 9 años. Cuando está en su cuarto, mezclada la vergüenza con el arrepentimiento, con un poquito de tristeza y con tantito enojo todavía, y ya decide que le va a pedir perdón, se abre la puerta de par en par, María se le queda viendo, sonríe, va caminando hacia ella, le pone las manos en los hombros y la aprieta con una sonrisa de cabo a rabo, pero la aprieta con una fuerza tal que se le empiezan a marcar aquí los dedos de ella y le dice en voz bajita, si gritas, te pego. Y esta niña nada más le empieza a pelar los ojos porque empieza a sentir un dolor terrible y esta mujer empieza a sonreír más y le dice, yo te aguanté, ahora te aguantas tú.
y le sigue apretando. Siente que le va a quebrar algo, así es que se quiere mover. María se le queda viendo y nota que esta niña se está empezando a mover poquito y le vuelve a decir sonriendo: si te mueves, te va a ir mucho peor. Y entonces, Mariana, aguantando las lagrimitas en los ojos, se le queda viendo, le hace la cabeza de arriba abajo diciéndole que está bien, no se mueve, y entonces, ahora sí, María se aleja y sonriendo le dice: ahora vas a aprender a vivir como yo te diga que vivas. Se da la vuelta, cierra la puerta, la agarra y la avienta arriba de la cama. La niña acostada en la cama está ahí con mucho miedo y le dice: no hables y no digas nada. Agarra a su hermanita que está acostada y a la hermanita la agarra y la aplasta contra la almohada y le dice: tú te quedas ahí y no digas tampoco nada. La señora se aleja de ellas, se hinca y a partir de ese día se va a volver una tradición todas las noches que ella va a llegar a esa habitación, las va a pegar contra la cama, les va a decir que se callen y no digan nada y que nunca le cuente nada de esto, papá. Se va a hincar en medio de las dos camas agarrándole las manos y va a empezar a hablar en un idioma que ellas no conocen. Van a ir avanzando los días y esto va a ir cambiando un poco. En ocasiones lleva algo que parece cera que se frota en los dedos y se los pone en la frente y empieza a escribir cosas en el piso con un gis. Cuando termina, limpia el piso, les limpia la frente y agarrándolas con la mano de la parte de abajo de la boca las aprieta y les dice: ustedes son mías y yo voy a hacer con ustedes lo que yo quiero. Y si se portan mal o le dicen a tu papá, ya no van a tener casa, ni papá, ni nada. Y las voy a tratar mal. Y ahora sí van a saber de lo que estoy hecha y les voy a dar razones para llorar. ¿Entendiste? Y nada más las niñas con mucho miedo movían la cabeza. Poco a poco, María parece que se fue descuidando, porque ya no hablaba en otro idioma. Los rezos que hacía agarrándole las manos de repente ya eran en español. Te las ofrezco las dos, úsalas para lo que quieras, dame lo que te estoy pidiendo. Quédate con estas basuras y dame mi riqueza. Era lo que repetía esta mujer en las noches, una y otra vez. Cuando el papá de estas chicas estaba fuera de día y esta mujer se quedaba porque nadie sabía en qué trabajaba y jamás le iba a preguntar Mariana a ella en qué estabas trabajando porque no la quería ver jamás, quería pasar desapercibida y quería cuidar siempre a su hermana para que nunca le pusiera los ojos. Cuando esta mujer se quedaba en la casa y ellas dos estaban ahí, las ponía a hacer cosas horribles. Hacía que las dos se hincaran en el comedor, les ponía pequeñas piedritas en la zona de las rodillas, las amarraba con un hilo rojo y empezaba a hacer otros rezos y otros cantos extraños. De repente, hacía que agarraran velas con sus manos, que dejaban caer cera caliente, ponía unos cuencos, unos platitos debajo de sus manos, iba recolectando la cera y ella vio que poco a poco con la cera iba haciendo algo. Después de unas semanas, vio que tenía unas figuras como de unas niñas, que tenía una a cada lado de ellas, debajo de ellas una foto de cada una, y en las noches ahora cuando rezaba, prendía esas ceras con la forma de ellas y les atravesaba unas pequeñas agujas, en zonas en las que ella se daba cuenta que si en la vida real le estuviera haciendo eso, le dolería mucho. Todos los siguientes días, ella quería tener alguna manera de tener contacto con papá, pero no lograba hacerlo. No lograba decirle las cosas. Papá no es que fuera otra persona, pero es que estaba perdidamente enamorado. Hasta que un día en la cena le dijo: papá, por favor, no dejes que ella esté aquí, nos está tratando muy feo. Y María nada más le sonrió a ella, le sonrió a su hermanita y con su papá le dijo: tranquilo, yo entiendo que es un proceso. Si tú quieres que me vaya de la casa, me voy en este instante. Yo los voy a respetar porque ustedes son familia. Y el papá se volvió una furia. El señor golpeó la mesa. ¿Cómo se te ocurre todo lo que ha estado haciendo María por nosotros? ¿Se te ocurre actuar así? ¿Se te ocurre decir esas cosas tan hirientes? Mariana es la primera vez que se acuerda que se rompe en mil pedacitos y empieza a llorar ahí. Ya no aguanta y solo agarra a su hermanita y se la lleva y se encierra en su cuarto. Tiene que pegar las dos camas a la puerta para que esa noche no se vaya a meter ahí María, porque les va a hacer daño. Después de lo que habló en la mesa, les va a ir mal. Si ya las ha bofeteado, si ya les ha quemado colillas de cigarros en la espalda, si ya les ha hecho mil y un cosas, esa noche verdaderamente las va a tratar mal. ¿Sabes qué es lo peor? Que cada vez que les hace daño,
no quedan marcas. No entiende cómo, porque ya le ha llegado a cortar en medio de los dedos, y en medio de los dedos al día siguiente no hay ninguna huella ni ningún rastro que le haya hecho daño. ¿Qué es lo que hace esa mujer? No sabe, pero no tiene pruebas. No puede ir con su papá y decirle, ve estos moretones, porque no hay nada. Pero el dolor deja huellas muy profundas. Y Mariana la están destrozando poco a poco. Pero como te digo, Mariana tiene temple de acero. Pero por ahí hay este viejo adagio que dice, no hay mal que dure 100 años, ni idiota que lo soporte. Porque Mariana comienza a buscar la manera, quiere buscar la forma en la que alguien la ayude. Quiere tener contacto con su tía, pero tiene meses que no se presenta en la casa. Quiere decirle a su papá y empieza a escribir unas cartas que las mete debajo de su almohada. Dentro de todo el relleno de la almohada hay unas hojitas ahí en las que están escritas todas las cosas que Mariana le quiere decir a papá. Y espera, por favor, que María nunca las encuentre. Porque si las encuentra todo va a estar muy mal. Pero algo raro pasa. Tal vez la providencia, tal vez Dios, tal vez la Virgen o algún ángel. Porque Mariana, durante todo este sufrimiento, durante todo este calvario, hacía que ella y su hermanita, después de que María las visitaba en la noche y hacía esas torturas espantosas, se ponía junto con su hermana a rezar y decía, por favor, si alguien me está escuchando ahí, ayúdenos, necesitamos ayuda, rescátanos mamá, por favor, rescátanos, mamá, no nos dejes aquí, nos está haciendo mucho daño, mamá, por favor, abrázanos, ayúdanos. Tal vez alguien las escuchó en esos rezos, porque de repente empieza a escuchar un día que su papá está vuelto una furia y le está gritando 1001 cosas espantosas a María y le está diciendo que se largue, que ya sabe quién es y que si no se va en este instante, las cosas van a ir mal para ella. Y esta chica, esta niña, solo escucha algo que la dejó muy mal. Escuchó una voz helada que ella sí ha escuchado durante las noches durante meses, pero que jamás había escuchado que se dirigiera hacia su papá. Y esta voz helada, falta de todo sentimiento, una voz cruel, le dijo a su papá, pues si sabes quién soy, entonces mejor ándate con cuidado. Y escuchó que la puerta se cerró. Seguida de eso, el papá viene a la habitación de Mariana y de su hermana, les da un abrazo, comienza a llorar como si fuera un niño pequeñito, les pide perdón y perdón y perdón y perdón y perdón, y al día siguiente en la mañana, sin explicaciones, él ya tiene maletas hechas y comienza a decirles que por favor metan todo en esto y trae unas cajas de cartón grandes, metan todo lo que tienen todo, si algo se les queda ya no vamos a venir por él. Y ella recuerda que el siguiente año es un año muy difícil porque estuvieron viviendo de casa en casa y no podían permanecer más de 2 o 3 meses. Su papá tenía problemas con los renteros porque los renteros, él al principio quería hacer un trato de 3 meses y después lo estaban buscando por todas partes porque a los 3 meses dejó la casa. No se quedaba más de 3 meses en un lugar y brincaba y brincaba y brincaba y brincaba y brincaba y así se la vivió. 1 año, año y medio, 2, así estuvieron. Pero jamás volvió a saber de María. Esta chica avanzó con su vida, creció, su hermana y ella tienen un vínculo tremendo y con su papá tenía una relación preciosa. El papá no volvió a tener ninguna novia, jamás. No quería volver a poner en riesgo a sus hijas y de vez en cuando, aun cuando ya habían pasado una buena cantidad de años, le seguía pidiendo perdón a las dos por lo que había pasado con esta mujer. Pero entonces, esta chica comienza a escuchar un podcast que le gusta, un podcast que habla de historias de terror, un podcast en el que un sujeto con camisas extrañas, con lentes y sombreros y gorras empieza a narrar historias que le mandan y entonces escucha una frase que a ella le empieza a impactar. Y es que cuando las cosas las ves desde los ojos del niño tienen un sentido, pero una vez que crecen, a veces el sentido cambia. Y empieza a escuchar que muchas personas de la audiencia, cuando crecieron, hicieron preguntas en la familia y al escuchar las respuestas se sorprendieron. Tomó el valor y decidió que tenía que ir con papá a preguntarle, a ver, explícame por qué mandaste a volar a esa mujer, por qué nos fuimos de esa casa, por qué estuvimos dando vuelta 3 meses. Y el papá se lo respondió de una manera muy cortita, muy concisa y fue más aterrador de todo lo que había vivido antes. Su papá le cuenta esto que estoy a punto de decirte, que escucha con atención porque es lo más fuerte que me han contado en el canal. Cuenta el papá que él no tenía ninguna sospecha de María,
que al contrario estaba muy molesta por la actitud de Mariana. Había sido una niña que dijo algo muy hiriente con esta chica que las había tratado muy bien, y con esta chica que le gustaba mucho y que lo estaba ayudando a sobrellevar la pérdida de su esposa. Y estando ensimismado, un día se quedó justo afuera de la casa, con las llaves en la mano, y entonces una vecina que conoce desde hace mucho tiempo salió de su casa. Es una señora ya mayor, una señora cerca de 65, 70 años, se acerca con él, lo saluda y le dice: vecino, por favor acompáñeme a la casa, regáleme 10 minutos. Y él se quiere disculpar y decirle que no, que trae ahorita muchas cosas en la cabeza y que trae pendientes. Dice: cuando la vecina me agarra de las muñecas y me apretó con fuerzas y me dijo: tus niñas están en peligro, por favor, acompáñame a la casa, necesito hablar contigo. Y entonces dice: me puse helado, no entendí a qué venía esto o qué había observado ella, pero necesitaba hablar con ella. Y me fui a su casa. Y ella me contó que ella vive soltera y que ella es una persona que intenta siempre no tener mucho contacto con los demás, pero que no siempre fue así. 50 años atrás más o menos, cuando estaba a punto de cumplir entre sus 11 y 12 años, de repente su mamá enfermó y falleció. Entonces su papá no se reponía de la pérdida. Al tiempo, a los meses, conoció a una mujer de la cual se enamoró perdidamente, una mujer que se volvió parte de la familia, y cada vez que estaba su papá ahí, era un amor, era una dulzura, pero cuando él se iba era una bestia. En las noches, cuando su papá no estaba, ella se metía en la habitación en la que estaba ella y su hermano menor. A veces los amarraba con un hilo rojo, se ponía a escribir cosas en el piso y empezaba a hablar en idiomas que ella no entendía. En ocasiones le clavaba alfileres en los dedos, le sacaba muestras de sangre, tenía estatuillas de monstruos y empezaba a hacer que dijeran cosas de las cuales ellos no querían hablar, ofrecerse, decir que daban el uno al otro y su consentimiento para cosas horribles a algo invisible que no estaba ahí. Ella cuenta que intentó tener contacto con su papá, que intentó hablarle y decirle lo que estaba pasando, pero su papá nunca tuvo oídos para ella. Su hermano enfermó y falleció. Y ella se empezó a sentir mal, hasta que un día, teniendo alrededor de 15 o 16 años, se escapó de la casa. Cuando se escapó de la casa, se tuvo que estar cambiando entre familiares, nada más les dijo que por favor la cuidaran, y al poco tiempo tuvo que mudarse y mudarse y mudarse. Un año después, su papá había envejecido tanto, había perdido total conciencia, y esta mujer se había quedado con todo. Esa mujer se hacía llamar María, y es la misma que está viviendo en ese instante en su casa.